Imagina un mundo donde los impuestos no se basen en lo que ganas, sino en lo feliz que eres. ¿Cómo mediríamos la felicidad? ¿Quién pagaría más? ¿Los eternos optimistas o los apasionados por los memes de gatos? Hoy viajaremos a la fascinante realidad de los impuestos de felicidad. Un concepto que suena a ciencia ficción, pero que podría tener más lógica de lo que imaginas. Desde tiempos inmemoriales, los impuestos han sido un tema serio, pesado y a menudo incomprendido. Pero, ¿qué pasaría si le diéramos un giro completo a este concepto? Imagina un mundo donde tus impuestos no se basen en cuánto ganas, sino en cómo te sientes. Los impuestos de felicidad no son solo una idea excéntrica, sino un vistazo a un futuro que desafía todo lo que sabemos sobre economía. Hoy exploramos esta fascinante propuesta. ¿Cómo sería vivir en un sistema basado en la felicidad? ¿Sueño ideal o una locura impráctica? Vamos a profundizar. ¿Quién paga más? ¿Los eternos optimistas que ríen en el tráfico? ¿O los genios creativos que encuentran alegría en los pequeños detalles? ¿Podríamos realmente medir la felicidad y convertirla en moneda social? Sí, suena imposible. Pero no está solo en pensar que este giro podría cambiarlo todo. Algunos podrían pensar que medir la felicidad es un trabajo para poetas, no economistas. Pero ¿qué pasaría si tu nivel de alegría pudiera ser cuantificado? Un dispositivo portátil que mide tus niveles de dopamina. Un cuestionario que evalúa cuánto disfrutas tu café matutino. El camino hacia un sistema tributario basado en emociones parece salido de una novela de ciencia ficción. Así que, ¿cómo definiríamos el impuesto perfecto? Una combinación entre la ciencia, el humor y un poco de magia. Porque si algo está claro, es que los impuestos de felicidad no son para evadirlos, son para entender qué es lo que realmente nos importa como sociedad. Para entender los impuestos de felicidad, debemos viajar al reino de Bután, donde el bienestar emocional de sus ciudadanos es más importante que el Producto Interno Bruto. Aquí, la felicidad nacional bruta se convirtió en una métrica oficial. Pero, ¿es solo una filosofía o podría convertirse en un sistema tributario? Para explorar los impuestos de felicidad, primero viajemos a un lugar único en el mundo, el pequeño y fascinante reino de Bután. Aquí, la riqueza no se mide en dinero, sino en felicidad. Desde 1972, este país ha adoptado el Índice de Felicidad Nacional Bruta como su guía para el desarrollo. Es una filosofía que coloca el bienestar emocional y espiritual por encima de las cifras económicas, un concepto que desafía el modelo global. En Bután, el gobierno mide la felicidad mediante encuestas que consideran factores como la salud mental, el equilibrio entre la vida y el trabajo, la conexión con la naturaleza e incluso el tiempo dedicado a la meditación. Es un enfoque integral que busca crear una sociedad más equitativa y armónica. Pero ¿cómo se financia un modelo basado en la felicidad? Aunque Bután recauda impuestos, como cualquier otro país, el dinero se invierte en áreas que promueven la felicidad colectiva. La educación es gratuita, la salud está garantizada y la protección del medio ambiente es una prioridad nacional. Es una inversión en el bienestar humano. Sin embargo, implementar algo similar a los impuestos de felicidad en un contexto global no estaría exento de desafíos. En Bután, la espiritualidad y la conexión con la naturaleza son parte de la vida cotidiana, algo difícil de replicar en sociedades altamente industrializadas. Pero su enfoque nos da una lección clave. La felicidad no es un lujo, es una prioridad. Bután nos inspira a preguntarnos, ¿podría el mundo aprender de este modelo? Si fuéramos más allá del dinero, ¿qué tipo de sociedad podríamos construir? Los impuestos de felicidad podrían ser un sueño,
pero tal vez también sean una ventana hacia un futuro más humano. Ahora viene la gran pregunta. ¿Cómo se mediría la felicidad? ¿Un cuestionario? ¿Un chip implantado que detecta endorfinas? Imaginemos un sistema hipotético. Los más felices pagan más para redistribuir recursos a quienes menos lo son. Imaginemos por un momento que los impuestos de felicidad no solo son una idea abstracta, sino una realidad palpable. ¿Cómo podrían funcionar? La clave radica en 3 elementos fundamentales: la medición de la felicidad, la recaudación basada en niveles emocionales y la redistribución para equilibrar el bienestar social. Primero, ¿cómo medimos algo tan subjetivo como la felicidad? Hay múltiples formas teóricas, desde encuestas emocionales hasta dispositivos que analizan la química de tu cerebro. Piensa en un smartwatch que registra tus niveles de dopamina, serotonina y oxitocina a lo largo del día. Estos datos se enviarían a un sistema central que calcularía tu felicidad promedio. Con estos datos, el gobierno establecería diferentes rangos de contribución. Las personas con niveles altos de felicidad aportarían más para financiar programas de bienestar social, mientras que quienes estén en niveles bajos recibirían apoyo, ya sea en forma de acceso gratuito a terapia, actividades recreativas o descansos laborales. Para evitar fraudes y simulaciones, el sistema podría incluir auditorías emocionales. Imagina una encuesta anual complementada por análisis de inteligencia artificial que evalúen patrones de comportamiento. Esto aseguraría que nadie finge estar feliz solo para evitar pagar impuestos. Pero este sistema no estaría exento de problemas éticos. ¿Y si los impuestos de felicidad discriminan contra quienes tienen problemas emocionales crónicos? ¿Podríamos llegar a estigmatizar la tristeza como algo negativo? Estas preguntas nos llevan a una reflexión profunda sobre los límites de este concepto. Los impuestos de felicidad nos obligan a replantearnos el propósito de la economía y nuestra conexión como sociedad. Porque si algo está claro, es que medir y monetizar emociones sería un desafío como ningún otro. Pero, ¿no es acaso el verdadero propósito de los impuestos crear un mundo donde todos puedan prosperar? Conozcan a Pablo. Pablo es un comediante profesional que hace reír a todos, pero según la ley, cada carcajada que provoca aumenta su contribución tributaria. En un mundo donde la felicidad se mide y se tasa, démosle la bienvenida a Pablo, un comediante que, con cada chiste, hace que el público estalle en carcajadas. Pero aquí no todo es diversión sin consecuencias. En este sistema surrealista, cada vez que Pablo provoca risa, un impuesto de la risa se dispara, convirtiendo su humor en una contribución extra para el bienestar social. Con el micrófono en mano, Pablo se lanza a su rutina. Cada chiste, cada pausa dramática, desencadena una torrente de risas. En este peculiar sistema, un contador digital, colocado estratégicamente en el escenario, se activa con cada carcajada del público. En nuestro sistema imaginario, cada 10 carcajadas equivaldrían a un crédito fiscal, es decir, mientras más se ríe el público, más obligaciones recaería sobre Pablo. Este crédito se destinaría a financiar programas de salud mental y actividades culturales en comunidades que lo necesiten. Pero, ¿cómo evitar que el comediante manipule su humor para pagar menos? El sistema incluye auditorías humorísticas, análisis con inteligencia artificial que detecta patrones auténticos de risa versus sonrisas forzadas. La ironía es que, en este sistema, cada golpe de humor que ilumina una sala se traduce en una mayor carga fiscal para Pablo. ¿Se verá forzado a moderar su creatividad? ¿O quizá incluso
empezará a buscar estrategias para optimizar el impacto de cada chiste. En un tono casi absurdo, el dilema se vuelve tan serio como hilarante. El comediante debe encontrar el delicado equilibrio entre hacer reír y no sobrecargar al erario con su alegría. Aunque todo suena a ciencia ficción, el impuesto de la risa nos invita a reflexionar. ¿Qué haríamos si nuestra felicidad tuviera un precio directo? Con Pablo como ejemplo, cuestionamos la fina línea entre el derecho a la alegría y la responsabilidad colectiva. Al final, la risa, tan natural y liberadora, podría transformarse en un símbolo de cómo redistribuimos el bienestar en nuestra sociedad. ¿Será este el inicio de un futuro en el que cada carcajada cuente, o simplemente un ingenioso giro en la narrativa del humor fiscal? Pero, ¿funcionaría esto en todo el mundo? En Japón, el concepto de Ikigai, o propósito de vida, podría combinarse con este sistema, mientras que en Estados Unidos, donde el sueño americano valora el éxito individual, podría causar controversia. Los impuestos de felicidad, ese concepto tan extravagante y revolucionario, no despertarían la misma reacción en todas partes del mundo. La forma en que cada cultura valora y experimenta la felicidad varía enormemente. Para algunos, la alegría es un bien colectivo y espiritual. Para otros, es el reflejo de logros individuales y materialismo. En esta escena, exploramos cómo distintas sociedades podrían abrazar o resistirse a un sistema que convierte emociones en obligaciones fiscales. En Japón, por ejemplo, el concepto de Ikigai, ese motivo de ser que da sentido a la vida, se entrelaza con tradiciones milenarias que valoran el equilibrio y la comunidad. Aquí, la felicidad a menudo se experimenta como una responsabilidad compartida, donde el bienestar personal es inseparable del bienestar del grupo. Un sistema de impuestos basado en la felicidad podría fortalecer este tejido social, incentivando actividades comunitarias y prácticas tradicionales que nutren el alma. Por otro lado, en países como Estados Unidos, la felicidad a menudo se asocia con el éxito personal, la libertad individual y la acumulación de riqueza. En este contexto, un impuesto que mida la alegría podría interpretarse como una intromisión en la esfera privada, o incluso como una penalización por celebrar el triunfo personal. Imagínate a un emprendedor celebrando el éxito de su startup, pero viendo su risa traducirse en un cargo extra en sus finanzas. La tensión entre la individualidad y la colectividad se haría palpable en cada carcajada. Estos contrastes nos obligan a reflexionar. ¿Cómo sería implementar un sistema tan radical en un mundo con valores tan dispares? Mientras unos lo verían como una forma de fomentar la cohesión social y honrar nuestro patrimonio cultural, otros lo considerarían una invasión a la libertad personal, una burocracia disfrazada de armonía emocional. Los impuestos de felicidad, aunque ficticios, nos retan a cuestionar qué significa realmente vivir bien en una sociedad diversa. En definitiva, los impuestos de felicidad, más que un sistema fiscal, son un espejo que refleja nuestras prioridades colectivas. ¿Podríamos encontrar un equilibrio donde la alegría individual se convierta en motor del bien común? La respuesta varía según el lugar, la cultura y la historia de cada sociedad. Al final, quizás lo más importante no sea cómo grabamos la felicidad, sino cómo la cultivamos en cada rincón del mundo. ¿Y qué pasa si alguien finge ser feliz para evitar pagar impuestos? O si los gobiernos utilizan este sistema para justificar desigualdades. Como cualquier idea, los impuestos de felicidad tienen su lado oscuro. Todo sistema, por revolucionario que parezca, tiene una zona oscura. Los impuestos de felicidad
al convertir sentimientos en datos medibles y en obligaciones fiscales, abren la puerta a la manipulación. ¿Qué sucede si alguien decide falsear su alegría o si el sistema se vulnera para favorecer a unos pocos en detrimento de muchos? Hoy exploramos ese lado oscuro. Imagina que para evadir un exceso fiscal por altos índices de felicidad, se inventen formas de fingir tristeza, o, al contrario, que se simule una alegría extrema artificialmente, desde dispositivos que alteren las señales en nuestros wearables, hasta la manipulación de encuestas que miden nuestro estado de ánimo. Las posibilidades son tan variadas como inquietantes. Pero la manipulación no se detiene en el ámbito individual. Imagínate que gobiernos o grandes corporaciones utilicen este sistema para fines políticos, premiando a quienes exhiban felicidad artificialmente conveniente y castigando a que se conque doros que por razones legítimas no logren alcanzar esa norma. La felicidad podría convertirse en un arma política, marginando a quienes sufren y normalizando la falsedad en nombre del bienestar colectivo. Este potencial para la manipulación conlleva serias consecuencias éticas. ¿Estamos dispuestos a vivir en una sociedad en la que la tristeza, un sentimiento natural y a veces necesario, se penalice? ¿O en la que la felicidad se transforme en una moneda de cambio, desvinculada de su verdadera esencia? El riesgo es claro. Un sistema que priorice cifras y datos podría deshumanizarnos, creando barreras y divisiones en lugar de unirnos en un bienestar real. El lado oscuro de los impuestos de felicidad nos invita a una reflexión profunda. ¿Puede un sistema basado en emociones ser justo si es tan vulnerable a la manipulación? Mientras algunos sueñan con una sociedad más armónica, otros advierten sobre la pérdida de autenticidad y la injusticia que podría acarrear. ¿Estamos preparados para un futuro donde nuestras emociones se convierten en números y nuestra humanidad en una variable más en una ecuación fiscal? Los impuestos de felicidad pueden parecer un cuento sacado de un libro futurista, pero nos plantean preguntas importantes. ¿Qué valoramos como sociedad? ¿Es posible medir la felicidad con justicia? Y sobre todo, ¿podemos encontrar el balance entre lo que damos y lo que recibimos? Tras recorrer este mundo donde los impuestos se redefinen en términos de felicidad, hemos navegado por ideas inspiradoras, teorías audaces y ejemplos tan absurdos como reveladores. Desde la serenidad de Bután hasta las ironías del impuesto de la risa de Pablo, cada paso nos ha mostrado que, al tratar de medir lo intangible, abrimos las puertas a un debate profundo sobre nuestro futuro social. El concepto de impuestos de felicidad parece una fantasía digna de una novela futurista, una idea que invita a soñar con una sociedad donde el bienestar emocional y la solidaridad sean el centro de la economía. Es posible que, en un futuro no tan lejano, nuestras emociones se conviertan en el motor que impulse la redistribución de recursos y el cuidado mutuo. En este sueño, la felicidad deja de ser un simple sentimiento y se transforma en el valor más preciado.